Buenos días a todos, bienvenidos a esta discusión, debate, podcast. Hoy exploraremos el mundo de los artistas en Chile en el siglo XX. Comenzaremos hablando de la fundación de la academia para luego relacionarlo con la generación del 13. Veremos algunos referentes, algunas obras y el crucial paso, la introducción, de las mujeres a el mundo de las artes, con especial énfasis en el Mina Moizán, para terminar hablando de la modernidad en Chile y América Latina. Para comenzar, la fundación de la Academia de las Bellas Artes en Chile fue un hito muy importante, muy significativo en el desarrollo del arte y la cultura en Chile. Esta academia fue fundada en 1849. ¿Y qué más me podrían decir acerca de este importante hecho? De este importante hecho, yo te puedo recalcar que la creación de la academia tenía un alto énfasis en las corrientes europeas. Más encima, la base que tenemos hoy en Chile es de corriente europea, mayoritariamente. ¿Por qué? Porque Chicarelli en sí, todo su conocimiento era de esta academia, y además que también da un énfasis en que verifica al artista. Ya deja de ser una persona así como que es un hobby, no. Ahora es una carrera verificada que tiene su estatus, tiene donde poder trabajar. Deja de ser como las escuelas que habíamos visto y pasa a una academia más formal. Tiene formalidades y críticas propias. Además, la Academia de Bellas Artes desempeña un papel importante en la formación de la identidad artística nacional, al fomentar el estudio y la valoración de las tradiciones artísticas chilenas. También la interacción entre la academia y la comunidad artística fue fundamental para el desarrollo del arte en Chile. Esta interacción estimuló el intercambio de ideas, el debate estético y la diversidad creativa, y enriqueciendo el panorama artístico del país. Claro, el hecho de que hay una academia de artes en Chile fue súper importante porque ahora la educación del arte era formal y también se creaba un arte que fuera distintivamente chileno. Por otro lado, también sabemos que esta academia estaba bajo la dirección de Alejandro Chicarelli y que este dio un discurso en la fundación de la academia. ¿Qué me podrían decir acerca de este discurso? ¿Qué les pareció? ¿Qué comentario tienen? Bueno, con el discurso de Chicarelli que podemos ver cuando funda la academia, es que netamente nos basa como las ganas de estudiar arte, las ganas de que el país sea mucho mejor en esta área, de poder hacer un cambio en todo su esplendor, y que nos basa, lo vuelvo a reiterar porque es como la base, las corrientes europeas, tanto como el realismo, el naturalismo. No solo eso, más adelante van a ser otras corrientes, y también que basan mucho a los chilenos a invitar a ser conscientes del arte. Bueno, igual esta academia tenía como un enfoque bastante academicista, por así decirlo. Bueno, gracias por sus aportes. Ahora, para ir comenzando a hablar de la generación del 13, ¿existió alguna relación entre la academia y la generación del 13? Totalmente. Una de las cosas que más se destaca es que antes la academia era solo para la élite, una clase social alta. Y con esto la generación del 13 marca un antes y un después, que se puede ver en esplendor. La generación del 13 es la primera generación que es de una clase un poco más baja, y además que vienen de las mismas clases obreras de los que están trabajando, de los que luchan siempre para estar con sus cosas. Ellos fueron educados por Pedro Lira y también recibieron la influencia del español Álvarez de Sotomayor, quien más tarde sería como director de la academia. Con la relación de Sotomayor es importante porque él toma este cargo de la generación del 13, reiterando que era de esta clase más baja, la cual le da la herencia ibérica que él tenía, su visión, todo lo que tenía plasmado, y lo inspira a hacer realismo para hacerlo, pero con la intención de que sus obras no sean cualquier obra, sino que tengan una conciencia de lo que está pasando en Chile y en su entorno. Que hagan una crítica social, por así decirlo, también. Esta generación del 13 fue la primera que provocó una renovación frente a la vieja educación plástica. Hasta antes de su aparición, recordar que las artes plásticas en Chile eran un privilegio que solo los sectores más acomodados tenían, y estaba 100% limitado al enfoque académico. Sin embargo, estos pintores de la generación del 13 pintaban y creaban sin limitaciones sociales o económicas en las que ellos estaban. Bueno, igual para seguir comentando acerca de esta generación,
y cómo surgió, es súper esencial saber el contexto en el que estábamos viviendo en Chile. Bueno, vivían en Chile. Estábamos hablando de un periodo de profundos cambios sociales, culturales, políticos. Habían movilizaciones obreras, ya que los obreros se dieron cuenta, o se hicieron conscientes más bien, de que no tenían buenas condiciones laborales ni de vida, y empezaron a movilizarse. Y la generación del 13 apoyaba a este movimiento obrero. ¿Qué más me podrían decir de esto? Este grupo, como tú dices, apoyaba todos estos movimientos obreros y además de eso buscaba romper con estas tradiciones establecidas de las clases acomodadas y buscaban representar al 100% una realidad o una identidad colectiva súper real en el arte chileno. Entre ellos, entre estos nombres destacan Pedro Lira, Juan Francisco González, Alberto Valenzuela Llanos, y estos mismos exploraron temas de la identidad nacional, de la historia de Chile y de la muy importante realidad social que se vivía en esa época en nuestro país. ¿Podrían mencionarme ahora las principales características de la generación del 13, hablando de su estilo discursivo y también artístico? Por supuesto, los artistas de la generación del 13 estaban profundamente interesados en explorar la identidad nacional chilena. Sus obras a menudo reflejaban temas relacionados con la historia, la geografía y las tradiciones en Chile, buscando definir y consolidar una identidad cultural propia. También muchos de los artistas de esta generación adoptaron el realismo como estilo artístico preferido, a través de una representación detallada y fiel a la realidad. Buscaban crear conciencia sobre las injusticias sociales y retrataban la vida cotidiana de manera auténtica. Algo más que la generación destaca es que el realismo lo renovaban e innovaban. También buscaban otras formas de hacer arte, no solo quedándose con lo que habían aprendido en la academia, sino que ellos querían ser más revolucionarios, cambiar este sistema y exploran nuevas rutas. Ellos no se quedan ahí como las otras generaciones que se quedan ahí y hacen como que siguen el camino. No, ellos hacen un quiebre total. También le interesaba el paisajismo, lo que se ve representado en la obra El árbol solitario de Agustina Barca, de 1920. Es un óleo sobre tela que sugiere un sentimiento de soledad y aislamiento. Este árbol es el foco principal de la obra, puede interpretarse como una metáfora de la experiencia humana de estar solo frente a la naturaleza o de la lucha individual en un entorno desafiante. El mensaje general podría ser una reflexión sobre la soledad y la resistencia y la conexión con la naturaleza. Cabe mencionar de esta obra que emplea un estilo realista. Esto se evidencia en la textura de la corteza del árbol, en sus ramas desnudas y torcidas. Se puede destacar también que además de la pintura, la generación del 13 incursionó en otras disciplinas artísticas de la época que eran muy populares, como la literatura, la música y la escultura. Esta multidisciplinariedad y experimentación de estas disciplinas reflejaban el interés que tenía esta generación por explorar diferentes medios de expresión y enriquecer el mismo panorama cultural chileno que se daba. ¿Hay algún otro artista o obra que deseen destacar de esta generación? Creo que es importante destacar a Pedro Luna, que es un artista también de esta generación y al mismo tiempo en su transcurso una de las obras que me gustó bastante es La primavera desde mi taller, que tiene tonos neutrales pero más mayoritariamente cálidos. Sí, en este caso es algo cotidiano que a ti te llega porque es algo que tú puedes ver y algo de tu país. Entonces tú te relacionas mucho más con esa obra. Muchas gracias a ambas por darnos su opinión sobre las obras. Me parecen igual que son súper interesantes. En resumen, la generación del 13 en Chile se destacó por su realismo social, su idealización del pasado y por la búsqueda del renovar el arte y también la experimentación multidisciplinaria. Sin embargo, a pesar de su valioso aporte, fueron súper discriminados e ignorados en su época. ¿Qué podemos decir sobre esta discriminación? ¿Qué les parece a ustedes? Lamentablemente, la generación del 13 enfrentó una fuerte resistencia por parte de las instituciones culturales y el público como en general. Sus obras consideradas radicales para la época fueron marginadas y no recibieron el conocimiento que merecían. Además, muchos de estos artistas sufrieron dificultades económicas y sociales debido a su compromiso con formas de expresión consideradas no convencionales. Algo que se puede destacar también es que no solo sufrieron discriminación ellos, sino que las mujeres también. No les dejaban dibujar, no dejaban de hacer el rol de ama de casa, de ser mamá, de ser que tenía que estar aquí, no les dejaban hacer nada más. Pero una de las figuras que se resalta bastante es la figura de Hermina Moisán, que ella es la única mujer que está en esta generación y también es algo que
único que se puede ver en sus obras. ¿Podrían hablarnos un poco más sobre esta destacada artista y su legado? Por supuesto, Elmina Moisán fue una destacada pintora chilena que desafió las normas de género de la época al dedicarse por completo al arte. Sus obras estuvieron fuertemente marcadas por una notable sensibilidad y una muy buena técnica. Los temas que utilizaba eran mayormente desnudos, retratos y la representación de espacios privados femeninos, donde destacan obras como La coqueta de 1916 e Interior de 1926. Además, junto a desarrollarse como artista, recibió su título de profesora de Estado con mención en artes plásticas, carrera que ejerció en el Liceo de Niñas número 4 de Santiago. En 1915 expone por primera vez en el Salón Oficial junto a Jimena Morla, Judith Alpi y Emma Formas, dando inicio a una galardonada labor pictórica que incluyó varios reconocimientos. Hacia 1938, Moisán aceptó la invitación del gobierno chileno para exponer en Lima, Perú. Durante el viaje se contagió de malaria, enfermedad que provocó su retorno a Chile y su muerte un mes más tarde en la ciudad de Santiago. Ella igual murió bastante joven y fue algo muy común de que en la generación del 13 morían jóvenes. Bueno, siguiendo con Elmina Moisán, hay mucho más que se puede decir sobre ella porque fue una mujer destacada y especialmente considerando el contexto, el siglo XX, donde las mujeres enfrentaban desafíos en la vida cotidiana y imaginemos más en el mundo del arte, que también era un mundo dominado por hombres. ¿Podrían destacar algunas características de lo que significó esta participación de Elmina Moisán en las artes? Por supuesto, Elmina desafió las normas de género de su época, como dije, ya que en este momento, recordemos bien, las mujeres tenían roles sociales más tradicionales. Y lo esperado para ellas era que se limitaran a estos roles domésticos o maternales. Y ella rompió con este patrón, por así decirlo, y optó por seguir una pasión que era imposible para las mujeres seguir en esa época. Cabe decir que como mujer artista en un mundo dominado por hombres, Elmina enfrentó una lucha adicional por el reconocimiento de su trabajo. Y a pesar de su talento y dedicación, es probable que haya enfrentado muchos más obstáculos porque la sociedad estaba en todos los ámbitos dominados por hombres. Sin embargo, su participación en las artes nos ofreció como obras inspiradas, sobre todo para las mujeres. Ahora podemos ver esas obras y sentirlas identificadas o vistas, sobre todo por el hecho de que las artes mayoritariamente se han visto como pinturas de mujeres o retratos de desnudos hechos por hombres, por lo que poseen otro tipo de visión, una mirada como incluso más voyerista, se puede decir. Ver obras de mujeres hechas por mujeres provoca sentimientos de intimidad sin necesidad de ser algo sexualizado. Hablando de la intimidad en las obras, Elmina Moisán, una de las que mencionó mi compañera Millaray, se puede ver La coqueta. La coqueta es una obra bastante íntima porque ella se está maquillando, se está en esto como en un espejo, se está mirando, es como que te invita a estar con ella. Y yo siento que da la sensación de estar invitando a un espacio íntimo que no se había visto, porque como muy bien dijiste, Yasmín, todas las miradas eran voyeristas, eran de un hombre. Y acá es como un espacio totalmente tranquilo, un espacio que, si bien se llama La coqueta, no te está coqueteando, no está mostrando la parte del cuerpo sexualizado, sino que te está mostrando una escena totalmente común, como una persona y una mujer común. Además de su importancia como mujer en las artes, Moisán dejó un legado significativo en el arte chileno. Su trabajo contribuyó a enriquecer la escena artística del país y a establecer un precedente para la inclusión de mujeres en el mundo del arte. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes. Me parece que Elmina Moisán fue mucho más que una artista talentosa, fue una figura que hoy en día nos puede servir de ejemplo porque desafió las normas de género y también dejó un impacto en el arte que perdura hasta hoy porque hoy estamos hablando de ella y es recordada como ser la única mujer de la generación del 13. Y su historia es un recordatorio también para nosotros mismos, para nosotros seguir nuestros sueños sin que hayan limitaciones. ¿Hay alguna otra obra que quisieran destacar de ella? Me parece que la obra llamada Interior de esta misma artista es una obra sumamente interesante en cuanto a la temática. Siempre fue acorde con la época. Esta se centra en un espacio doméstico y por el título podemos inferir que se trata efectivamente del interior de una casa, una habitación, y se observa como protagonista a una mujer lavándose los pies. Y esto es como referencia a sus principales temáticas, a la intimidad en espacios privados femeninos,
como lo comentábamos antes, tanto los integrantes de la generación del 13 como el Mina Moisán se inspiraban mucho en el realismo de lo cotidiano. Además, esta atmósfera que se arma por la paleta de colores amarillas y ocres nos evoca muchos sentimientos de calma y serenidad, y al mismo tiempo nos invita, como decías tú, al espectador a reflexionar sobre la vida privada de nosotras y nuestras mismas relaciones humanas. Sí, igual esta obra en particular me hace pensar que la realidad es como poesía y que hay mucho de lo que uno se puede inspirar en lo real, en las pequeñas cosas que pasan a nuestro alrededor, incluso en las más sencillas, como en este que se puede ver una mujer lavándose los pies. Y para ir finalizando esta conversación vamos a pasar al tema de la segunda mitad del siglo XX, con la etapa de la modernidad en América Latina y en Chile, que se caracteriza por una serie de movimientos y transformaciones que reflejan tanto influencias globales como la búsqueda de una identidad propia. Me surge una pregunta acerca de este periodo y es ¿qué pasaba en América Latina? En América Latina la modernidad se estaba dando gran paso y tenía muchas, si no todas las características que en nuestro país se implementaban con respecto a generar un arte con compromiso social y político. Estas tenían innovaciones estilísticas, por ejemplo, probaban estilos como el cubismo y el expresionismo, que estaban en una especie de auge en Europa, con estas representaban la identidad nacional, pero también injusticias y desigualdad, usando el arte como medio para denunciar todo esto. ¿Qué elementos cotidianos se utilizaban en la cultura popular? Además, en Chile los artistas se inspiraron en la cultura popular, incorporando elementos locales como la música, el baile, trajes típicos y costumbres regionales en sus obras. ¿Y qué referentes de esta época podrían mencionar? Roberto Mata fue un artista muy importante y tenía un trabajo muy interesante y es muy conocido por sus obras vibrantes y caóticas que exploran el subconsciente. Mata inició su carrera en Europa, fue influenciado por surrealistas como Salvador Dalí y desarrolló un estilo único que combinaba este surrealismo con temas sociales y políticos. ¿Sabes qué? Mata, no sé si han visto Don Quijote, que es como que intenta pelear y todo con la lucha de lo que tiene en su cabeza, así, pelea con los molinos. Se inspiró de Don Quijote y hizo una obra llamada Don Qui, la cual es una litografía que hizo 15 de color y las demás, más o menos aproximadamente eran 10 de blanco y negro, que sus temas eran el idealismo que quería conseguir la sociedad y una lucha contra las normas sociales. Además que los colores que se pueden ver son vibrantes porque obviamente, como dijo la Miguelay, es como súper surrealista por todos los temas de las corrientes que hubieron. Así que es como impactante como con la obra Don Quijote él lo toma y lo pasa a lo social que estábamos pasando. Así es. En esta serie Mata utiliza su estilo para mezclar formas abstractas en los elementos figurativos, creando paisajes oníricos que evocan tanta confusión como claridad. La serie se caracteriza por composiciones dinámicas y colores vibrantes, lo que invita a los espectadores a explorar las complejidades del psiquismo humano y las construcciones sociales que rigen el comportamiento. Me parece que las obras de Roberto Mata requieren una participación activa del espectador para descubrir las capas de significativo incrustadas en los visuales caóticos. Obras generalmente abstractas, surrealistas, son difíciles de interpretar, con colores brillantes y saturadas, formas creadas son desde el subconsciente, por lo que son del artista hacia el mundo. Son únicas y el espectador las puede ver como de distintas formas, más que todo. Qué interesante. Muchas gracias por todas sus opiniones, por las referentes, por las obras. Con este análisis ya podemos finalizar esta discusión en la que conocimos muchos detalles sobre la academia, la generación del 13, el Mina Moisán y de la modernidad también. Así que a modo de resumen o conclusión, podemos decir que la generación del 13 en Chile nos dejó como un invaluable tesoro de expresiones artísticas que, a pesar del olvido inicial y de la discriminación que sufrieron en su época, hoy nos ayudan a comprender esa etapa de la historia porque reflejan todos los cambios sociales, culturales y todas las realidades que se vivían en esa época. Así que, sin nada más que agregar, agradecemos a nuestras invitadas, a nuestras participantes por su aporte y opiniones y muchas gracias también al que nos ve. Muchas gracias.